Bueno, vamos a excepciones, que es un tema bastante interesante. Espero explicárselo bien y cortito y luego que podamos ver bastantes ejercicios. ¿Qué son las excepciones? Las excepciones son una construcción de los lenguajes de programación que nos permite terminar una parte de una computación, ¿sí? Y nos permite saltar afuera de una determinada construcción y, y cuando hacemos este salto podemos pasar datos como parte del salto, ¿sí? Y esto nos permite este salto nos permite volver al lugar más reciente donde se puede tratar la excepción, ¿sí? En este proceso de saltar al lugar más reciente donde se puede tratar la excepción, esto significa saltar por la pila de ejecución, ¿sí? Vamos a ir subiendo por la pila de ejecución hasta el lugar más cercano en la pila de ejecución donde se puede tratar la excepción. En ese proceso de salto se van sacando todos los activation records que se encuentren que no puedan tratar la excepción, ¿sí? Es decir, yo cuando tengo una excepción lo que voy a hacer es salir del activation record en el que estoy, buscar en el siguiente si este puede tratar la excepción, si no puede lo saco, si el activation record siguiente puede tratar la excepción, la trata, si no lo saco, si el activation record siguiente puede tratar la excepción, la trata, si no lo saco, y así hasta que llego a algún activation record que sí pueda tratar la excepción, ¿sí? Por lo tanto, las excepciones están compuestas de dos construcciones lingüísticas, ¿sí? El que puede tratar la excepción, que se llama manejador o handler, ¿sí? Y que ustedes lo conocerán con el frecuente nombre de catch, ¿sí? El que agarra la excepción, y el que lanza la excepción, ¿sí? Que es un raise o un throw, que es el que hace este salto, ¿sí? Tenemos el que salta y el que agarra el salto, ¿sí? Normalmente las excepciones se usan para condiciones excepcionales, como típicamente los errores, pero no necesariamente, ¿sí? Hay gente que las usa para programar cosas bastante habituales. Vamos a ver un ejemplito por acá. Seguramente a lo largo de su carrera van a ver código de gente que usa las excepciones como una cosa un poco más, como una forma normal de programar, ¿sí? Ustedes me dirán, saltos, esto me recuerda a código spaghetti, ¿sí? Porque en los códigos spaghetti teníamos salto, pero el goto, que era lo que posibilitaba los saltos arbitrarios en el código spaghetti, efectivamente podía ser saltos arbitrarios, mientras que una excepción solamente puede salir de una función e ir hacia arriba en la pila, por lo tanto respeta la estructura de árbol, permite que podamos representar el programa como una pila, de hecho usa la estructura de pila para realizar las acciones que necesita realizar, así que no tiene nada que ver con el goto, ¿sí? Y además es inherentemente dinámico, como vamos a ver ahora en algunos ejemplitos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de excepción en ML, ¿sí? Esta es la definición de una función. Cuando una función tiene adentro suyo la posibilidad de levantar o tirar una excepción, necesitamos declarar el nombre de la excepción como parte de la declaración de la función, ¿sí? Y acá tenemos el manejador de la excepción que en ML se expresa así. Tenemos la función que puede largar una excepción, que sería este invert, y acá la construcción que puede manejarla, ¿sí? Esto tiene esta forma como, como como sintaxis de ML, sí, fíjense que en el manejador tenemos varias cosas, ¿sí? La expresión que puede lanzar la excepción, el manejador, entonces un patrón y otra expresión. Este patrón, fíjense que es a lo que tiene que hacer pattern matching con
lo que se larga de la excepción, ¿sí? Cuando una función larga una excepción, ¿sí? Cuando una parte del código hace una excepción, está pasando una cierta información con esa excepción, que es el nombre de la excepción y posiblemente algunos parámetros. Nosotros en los manejadores podemos poner patrones, ¿sí? Con los que podemos hacer pattern matching sobre esta información y decir, bueno, este manejador puede manejar una excepción que tenga nombre tal y parámetros Pascual, o puede manejar cualquier excepción, si ponemos acá un patrón lo suficientemente general, ¿sí? Como el underscore en Haskell, ¿sí? O muy restrictiva, ¿sí? Por lo tanto, esto nos sirve para determinar qué excepciones puede tratar este manejador, ¿sí? En C++ la sintaxis es un poco distinta, ¿sí? No necesitamos declarar la excepción para una función que puede lanzar una excepción, sino que sencillamente la programamos, ¿sí? La escribimos, y después el manejador tiene una estructura try-catch, ¿sí? Donde esta sería la primera expresión, la que puede lanzar una excepción, y acá decimos qué se hace con la excepción, y esto de acá es el patrón con el que se va a hacer la correspondencia de patrones sobre la información que pasa a la excepción. Y acá nos dice qué hacer si es que efectivamente el patrón se corresponde, ¿sí? ¿Qué diferencias vemos entre C++ y ML? Y básicamente que ML es más estricta con respecto a los tipos, ¿sí? De las excepciones y tienen que declararse antes de usarse, mientras que en C++ no. ¿Cómo se pueden usar las excepciones? Bueno, se pueden usar, por ejemplo, para condiciones de error, ¿no? Como por ejemplo división por 0. Si tenemos una excepción que sea división por 0, podemos largar esa excepción, ¿sí? En este caso vemos un ejemplito donde levantamos una excepción, esta de acá, cuando estamos recorriendo un árbol y resulta que no hay árbol, ¿sí? Ahí levantamos una excepción. Esta sería una condición de error como, no sé, división por 0, ¿sí? Pero también se pueden programar excepciones para eficiencia, como por ejemplo para salir de un bucle cuando encontramos la condición de terminación incluso antes de haber recorrido toda una estructura de datos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un existe y encuentro el elemento que existe, no necesito terminar de recorrer una estructura de datos porque ya sé que existe, ¿sí? Por ejemplo, acá sería un ejemplito donde yo estoy buscando un 0, ¿sí? Si encuentro ese 0, entonces salgo de esta recursión. Si no lo encuentro, sigo buscando, ¿de acuerdo? Una cosa interesante a tener en cuenta es que los manejadores tienen alcance dinámico, no alcance estático, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos un ejemplito donde la función reciprocal levanta una excepción overflow y luego la podemos llamar, cuando la llamamos, podemos hacer cosas diferentes con esta excepción, ¿sí? Por ejemplo, imaginen que estamos haciendo una división, ¿sí? Si tenemos un overflow en el numerador, vamos a querer actuar 0. Si tenemos un overflow en el denominador, vamos a querer actuar 1. Y esto, ¿por qué lo maneja el manejador y no lo maneja la función misma? Porque cómo tratar una condición excepcional depende del contexto, ¿sí? Mi contexto de ejecución, y aquí remarco ejecución, me va a decir qué hacer, qué es lo adecuado para hacer con esta excepción, con esta condición excepcional. Es algo que yo no puedo prever en el momento de definir esta función, porque cuando yo la defino no sé en qué contexto se va a usar,
mientras que cuando alguien la está ejecutando, sí sabe, cuando alguien la pone en un contexto determinado, dice, bueno, acá yo voy a querer un 0, pero en el denominador de la división no quiero un 0 porque voy a tener un error aritmético, lo que voy a querer va a ser un 1, ¿de acuerdo? Fíjense que esto es muy distinto a lo que decíamos del alcance estático. En el alcance estático nosotros queremos conservar el contexto de definición de la función, mientras que acá nosotros vamos a querer priorizar el contexto de ejecución de la función, porque ahí es donde sabemos cómo tratar la condición excepcional, ¿sí? Veamos un ejemplito un poco más detallado, y así de paso también vamos a ver cómo se representa con semántica operacional la semántica de las excepciones, ¿sí? Acá tenemos este programita, y nos gustaría saber qué manejador se usa en cada caso. Si quieren pueden poner pausa al video y pensarlo ustedes, pero yo sigo, ¿sí? Vamos a ver primero esta parte de adentro, ¿sí? Del código, y después vamos a ver este de afuera, ¿sí? Esto. Acá fíjense que para H1 se usa este manejador, para G se usa este, y para acá, para todo esto se usa este manejador. Vamos a ver primero esta partecita chiquita del código. Sí, esta es la parte interior del código, y lo que vemos acá he modificado las filminas para que estén más acorde con lo que explicamos, ¿sí? No he puesto un activation record para cada declaración de función, sino que he puesto todo lo que estaba en el mismo bloque, en el mismo activation record, para evitar confusiones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces primero vemos que hay varias declaraciones en una de función en este bloque, y además también el manejador, ¿sí? El manejador, que lo podemos poner en el mismo activation record o no, capaz que aquí tendríamos que ponerlo en otro activation record, sí. Bueno, ahí cambié de opinión y lo puse en otro activation record, ¿sí? Bueno, el manejador va a estar cuando tenemos esta expresión, ahí va, cuando tenemos esta expresión vamos a poner el manejador primero y la ejecución de la función después, ¿sí? Fíjense que, bueno, todo lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿sí? Cuando ponemos... y acá también vamos a tener que hacer esto. Esperen un momentito. Bueno, vamos de vuelta con esto. Ahí acomodé todo para que quede exactamente como quería. Bien, tenemos el primer activation record con las declaraciones de funciones. Luego, cuando vamos a ejecutar esta función, ahí apilamos un activation record para el manejador de funciones, otro activation record para la ejecución de la función. Fíjense que primero está el manejador. ¿Por qué? Porque si llega a levantarse una excepción acá, lo que voy a hacer es subir por la pila hasta que encuentre un manejador que pueda tratar esta excepción. Lo que yo estoy escribiendo acá es, quiero que cualquier cosa que surja acá lo trate este manejador, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que pongo el manejador antes, para que pueda atrapar, catch, ¿no? las posibles incidencias que ocurren con la ejecución de G, ¿sí? Y fíjense que cuando yo voy a F, cuando yo ejecuto lo que hay adentro de G, ¿sí? Lo que hago es esto de acá, ¿sí? Exactamente. Lo que hago es decir, bueno, voy a ejecutar
H, que en este caso es F, ¿sí? Exactamente, con este handler que también va a estar antes de la ejecución de H, ¿de acuerdo? Bien, entonces cuando yo levante esta excepción en F, porque F siempre levanta una excepción, quien la va a atrapar va a ser este manejador, ¿sí? 2, el más cercano en la pila de ejecución. Entonces, si yo, ahora vamos al código completo, le pongo este manejador acá, no hace nada porque el manejador que va a priorizarse va a ser este de acá. Otra cosa sería que yo tuviera unas restricciones acá, que en lugar de poner X, ¿sí? En lugar de poner X, yo acá pusieron algo como por ejemplo Y, que estos fueran manejadores para X, este fuera también un manejador para X y este solamente tuviera Y. Entonces sacaríamos esto y llegaríamos hasta acá, pero porque nuestro patrón nos habría descartado estos manejadores. Bien, veamos la diferencia con un código muy parecido, pero que en lugar de usar excepciones usa variables que tienen alcance estático, ¿sí? Fíjense que acá lo primero que hacemos es la declaración y la variable está en un bloque anterior a la declaración de las funciones. Luego declaramos esta otra variable x igual a 4. Fíjense que esto equivale, ¿sí?, a estos manejadores de acá aproximadamente. ¿Sí? ¿Ven? Que esta x de acá equivale a este manejador de acá, esta x de acá a este manejador de acá. ¿Sí? Ejecutamos g y también tenemos el x acá. Y luego cuando ejecutamos f con alcance estático, f va a buscar su access link y su access link nos dice que x, esta x que va a devolver, tiene que tener valor 6. ¿Sí? Esta es la gran diferencia entre alcance estático y las excepciones que tienen alcance dinámico. Una de las cosas importantes por las que era importante entender la diferencia entre alcance estático y alcance dinámico, para entender bien las excepciones. Vamos a ver varios ejercicios sobre excepciones.